A mediados del siglo XVI, 1500 y fracción, por las noches, ya como a estas horas en las madrugadas, se veía y se escuchaba pasar un carruaje jalado por caballos. Aceleraba, se detenía y después continuaba su camino para perderse. Nadie sabía en la villa a qué se debía esto, pero ya estaban habituados, así que no se cuestionaban tampoco. A los pies de aquel castillo estaba la villa y esta carreta, jalada por 6, 8 caballos negros, siempre salía de aquella villa y regresaba en la madrugada, ahí mismo, llegaba a aquel castillo. Los grandes portones del castillo se cerraban y nadie más sabía qué ocurría adentro. Buenas noches, mortales queridos. Gracias por estar con nosotros. Hoy os traigo la historia que hace mucho os había prometido y bien lo recuerdo. La historia de Elspeth Bathory, o Elizabeth Bathory, la condesa llamada Condesa Sangrienta. Madame Bathory, la condesa de Bathory, fue una mujer que casaron a los 14 años con una persona prominente. Y este soldado, este general, iba a luchar contra los otomanos, contra el Imperio Otomano. En alguna de estas batallas, entre una y otra, la dejaba mucho tiempo sola y la condesa de Bathory, la verdad es que dicen que se aburría mucho. La ociosidad hace muchas cosas así. Pero por otra parte, también en una cierta batalla, él perecería, su marido perdería la vida. La cuestión es que, fuese por ociosidad o por su viudedad, Madame Bathory salía por algunas noches, ya bien entrada la madrugada, con su carreta y algunos asistentes, a recorrer las villas que estaban a los pies de aquel castillo, y regresaba casi al amanecer. Es todo lo que se sabía. Decían que tenía algunas costumbres extravagantes, que hacía festines. Todo el mundo la celebraba porque, claro, como todavía era una especie de feudo, pues de ahí vivían muchas de las personas que eran campesinas y demás. Ahí vendían su trigo de ese castillo de una manera directa o indirecta, pero todo el pueblo, toda la villa vivía del castillo de la condesa de Bathory. Le encantaba verse al espejo de plata, y sentirse bella, y sentirse hermosa, y sentirse joven. Entonces siempre estaba cuidando sus cabellos, siempre estaba cuidando su rostro, siempre estaba ella con esa obsesión. Las hijas de algunos campesinos de ahí mismo, de esa villa, se les ofrecía trabajos, se les ofrecía trabajar en el castillo de la condesa, y para ellos, para los propios campesinos, resultaba un gran honor. Un honor trabajar para la condesa, para la realeza, un poco estar cerca de ellos. A otras muchachas se les ofrecía el ser educadas en ese castillo para tener buenas maneras, buenos modales, buen comportamiento aristocrático, y también los padres gustosos dejaban ir a sus jóvenes hijas adolescentes. Así, muchas no regresaban por meses e incluso por años. Que la condesa de Bathory
si realmente las tenía ahí en su castillo, si realmente las alimentaba y educaba a estas muchachas, si realmente a otras las tenía como parte de la servidumbre, porque sí tenía mucha servidumbre, tenía muchos carruajes, poseía pues muchas elegancias de la época, muchos vestidos elegantes, mucha platería fina, bueno, lo normal de una mujer aristócrata, así que nadie se extrañaba de que les ofreciese trabajo o de que algunas otras jovencitas de buenas clases sociales, más o menos de clase media, les ofreciese tener buen comportamiento, el comportamiento refinados. Pero pasados unos 20 años, alguien ya había estado siguiendo los pasos de la condesa de Bathory. Alguien por acá ya había murmurado que era una mujer vampiro. Alguien más allá había dicho que su hija jamás había regresado y no habían vuelto a saber de ella, que sus hijas estaban perdidas. Y alguna otra persona decía que la condesa de Bathory, Elizabeth Bathory, era una de las mejores personas que se podían encontrar en aquella villa, en aquel pueblo, incluso en aquel país. Y pues tanto se decía una cosa como otra, que algunos investigadores se dieron a la tarea de seguir sus pasos en las noches. ¿Qué hacían? Cuando las mujeres no accedían a ir o los padres no les otorgaban el permiso correspondiente, lo cual era raro, pero se daba el caso, ellos secuestraban a estas pequeñas mujeres, a estas jóvenes mujeres, y las subían al carruaje y se las llevaban amordazadas. Entraban a aquel castillo en el carruaje y cerraban esos portones enormes de par en par. Y no se volvía a saber de ellas. Cuando investigaron más, resulta que forzaron las puertas del castillo, algunos sirvientes huyeron, otros más se quedaron ahí asustados, en fin, que no sabían cómo actuar porque no se esperaban esto. Ella, la condesa Elizabeth Bathory, era parte de la realeza, por lo tanto, pues familia del propio rey. Esperar que llegara la policía de pronto a hacer una investigación, y una investigación acerca de qué, si era una dama de la mayor alcurnia, de lo mejor. Pero, dadas las circunstancias, al abrir las puertas, encontraron muy fácilmente, prácticamente sin estar bajo tierra, prácticamente con una rama solo encima, varios cuerpos mutilados de mujeres. Y también encontraron mucha sangre por todos lados. La condesa fue aprehendida de inmediato. Ella portaba un vestido largo de un color claro, pero estaba toda llena de sangre. Hasta los cabellos mismos los tenía llenos de sangre. Ella dijo que no pasaba nada, que las mujeres solas, ellas, se habían peleado entre ellas, inventó una serie de historias, y que otra había matado a aquella, que otra más se había suicidado, que los sirvientes, que si tal, que cual. Pero cuando interrogaron a la servidumbre misma, algunos accedieron a contar la verdad, y la verdad, o su verdad, era que la condesa Elizabeth Bathory, en alguna ocasión antes de que todo esto se suscitara, muchísimos años atrás, cuando le estaban arreglando el cabello, le jaló demasiado el cabello una de sus doncellas, y ella volteó y le propinó una bofetada tremenda y le dijo: ten cuidado que me lastimas. Como tenía las uñas largas, y al propinarle la bofetada, le rasguñó la cara a su sirvienta. Y la sirvienta pues le salpicó su sangre sobre el rostro de Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory volteó a verse al espejo, se limpió la sangre sumamente enojada y después dijo: creo que mi piel ha rejuvenecido, creo que he encontrado la fuente de la eterna juventud. Aunque no podría quedarse sin sirvientes, sin asistentes totalmente, ¿verdad? Pero fue poco a poco mutilándolas, sacándole sangre, y ella se la untaba, se la ponía en la cara, se la ponía en las manos, y decía, según ella, que se rejuvenecía. Entonces, así empezó la cacería de muchachitas jóvenes, porque decía que tenían que ser mujeres muy jóvenes las que pudiera tener, para tener sangre joven, sangre fresca, que le pudieran dar esa eterna juventud. También bebía esa sangre. Me ha dado una sed, disculpad mortales. Yo no la conocí, solo estaba leyendo su historia. Pero cuando decía rejuvenecer la condesa de Bathory, cada vez más se fue obsesionando con esto, y se untaba este líquido vital por todo el cuerpo, por todos los cabellos, por la cara, en fin, que esto era un desastre. Ella decía estas mentiras de que buscaba
quien la asistiera en el castillo, que buscaba muchachas también para educarlas en los buenos modales y en las buenas costumbres aristocráticas, cuando en verdad lo que hacía era desangrarlas, y de inmediato ella tenía una bañera abajo, sumergirse en la bañera y bañarse con ese líquido, con esa sangre de las doncellas. Entonces, como cuando la cazó la policía estaba completamente llena, ella manchada toda de este líquido, pues no había lugar a dudas. A los sirvientes que la asistían, que la ayudaban y que no tenían además otra opción porque la ayudaban sí o sí, pues se les juzgó de una manera muy severa. A algunos se les decapitó, a otros se les quemó, etc. Los juicios fueron muy serios. Con la condesa Elizabeth Bathory, la cuestión de ser familiar de la realeza le ayudaría un poco. Fue condenada a vivir confinada en solo una habitación de su castillo, una habitación pequeña, y solo se le arrojarían migajas de pan y un poco de agua. Y ahí hasta que ella pereciese. Así se hizo. La condesa de Bathory no estaba triste por su condena, según se dice. La condesa de Bathory, lo que le causaba verdadera tristeza era que perdería su fuente de juventud para siempre. Así que comió algunas migajas, pero realmente solo 2, 3 días, una semana, y ella sola se dejó morir de hambre. El cadáver fue sacado, fue enterrado con ciertos honores, porque como repetimos, siendo de la realeza, con ciertos honores en la iglesia, en el templo, que pertenecía al mismo pueblo. Pero el mismo pueblo no estaba nada a gusto con que estuviera enterrada esa mujer vil, esa mujer que había sido tan cruel con las muchachas, esa mujer que había matado a tantas mujeres. No podía estar enterrada en Campo Santo. Así que pidieron que se exhumara y que sus restos se perdiesen para siempre. Así se hizo. Se exhumó por las protestas del pueblo. Bien hecho, pueblo, porque habéis protestado. Y en realidad nunca más se supo dónde quedaron los restos mortales, ni a nadie le interesó saber en dónde quedaron los restos mortales de la condesa Elizabeth Bathory o Elsbeth Bathory. Esta fue una historia, y sigue siendo una historia muy sonada, porque se le llamó una mujer vampiro, se le llamó una mujer muy cruel, cruenta, una mujer abusiva, obviamente. Fue una mujer que hizo lo peor que se pudiese hacer. Fue bueno que hubiese sido investigada a tiempo, hubiese sido mejor si no hubiesen aparecido tantos y tantos cuerpos, porque dicen que entre las desaparecidas y los restos aparecidos fueron al menos, como mínimo, más de 650 mujeres las que ella torturó, las que la condesa de Bathory mató, las que la condesa de Bathory tomó su sangre para, según ella, rejuvenecer, ser bella y vivir eternamente. Esta es la historia de la famosa condesa sangrienta, de la famosa Elizabeth Bathory. Hasta aquí esta historia. Y os deseo, como siempre, que tengáis dulces, muy dulces pesadillas.